iglesia evangélica la que ha fracasado. Sí, estos pastores evangélicos fracasaron. Llevan 400 años predicando y no pudieron lograr nada. Antes Estados Unidos ha llegado a un punto en donde la sociedad está desmoralizada. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que esta iglesia evangélica fracasó. Y es obvio que iba a fracasar. Cuando tú le dices a alguien que puedes deshacerte de los límites morales que son la ley de Dios, que porque tú estás bajo la gracia, por supuesto que tú te vas a desbandar, te vas a volver loco pensando que Dios te ama y que ahora tú puedes casarte con un hombre, con un perro o con una mujer y que no pasa nada, tranquilo, porque tú estás bajo la gracia. Es lo que te predican los pastores locos de la iglesia evangélica. Y para que tú sepas que lo que ellos dicen es la verdad, te van a poner las manos en la cabeza y vas a salir electrocutado con el espíritu de Kundalini. Y tú vas a pensar que has recibido la unción del Espíritu Santo cuando has recibido la posesión del demonio. ¡Plop! Oh, pobre hombre, entró a una iglesia a buscar salvación y no se dio cuenta que su pastor estaba poseído por el demonio. Oh no, pues ¿cómo van a restaurar la moralidad? ¿Verdad, hermanos? Y entonces ahora el gobierno dice, oh, vamos a convertir a estos pastores en nuestros asesores de gobierno, ministros de religión, y ellos van a ayudarnos a restaurar la moralidad, la economía y el liderazgo de Estados Unidos. Pues ¿cómo? Si son pastores caídos en apostasía. A ver, échale cabeza, amigo gobernador. Pon a mover el coco. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en Luisiana? Es el primer estado en tratar de pasar un proyecto de ley para obligar a las instituciones educativas públicas por el momento, pero ya sabemos cómo ellos empiezan, ¿no? Tú ya debes saber lo que ellos empiezan de a poquito en poquito. Y estas instituciones deben erigir un monumento, una imagen, un póster a los 10 mandamientos. Y si no lo haces, por supuesto, van a sufrir pérdidas. Ahora, claro, tú dirás, mira, pero son instituciones públicas. Pero ojo, porque hay instituciones privadas que reciben fondos públicos y entonces están bajo la misma ley. Si no les obedecen, entonces les quitan los fondos públicos y plop, ahí eso es una multa. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? ¿No se suponía que Estados Unidos no podía imponer una religión por encima de las otras? Entonces vemos que sí se empieza a dar una imposición del cristianismo como lo había profetizado Apocalipsis 13. Hermanos, es que yo no estoy hablando aquí de anticristos futuristas como lo hace el Señor armando engaños. No. Hermanos, yo estoy mostrando eventos históricos y lo que yo he dicho se cumple. Entonces alguien dirá que no tiene nada de malo que se enseñen los 10 mandamientos a las personas. Ecusatón, ¿qué tiene de malo? A la final, pues son los 10 mandamientos. Pero de nuevo ponga a mover el coco. Si esos 10 mandamientos se enseñaran en una iglesia, pues no habría problema. Es que ahí es donde se deben enseñar los 10 mandamientos. Pero no en el gobierno, ¿no? Es decir, hermanos, no tiene lógica que si la iglesia no enseña los 10 mandamientos, ¿cómo es que ahora el gobierno es el que va a enseñar los 10 mandamientos? Es que eso es lo que deberían hacer los pastores, pero ellos no lo hacen porque estamos bajo la gracia. Plop. Ahora es el gobierno el que dice, necesitamos enseñarle a las personas los 10 mandamientos. Pues sí, pero no es el gobierno el que debería enseñarlos. Sabemos que todo es un gran engaño, hermanos, porque la iglesia evangélica
es una iglesia caída en apostasía. ¿Y por qué está en apostasía? Porque no enseña los 10 mandamientos en la iglesia. Ahora vamos a usar la fuerza del Estado para enseñar los 10 mandamientos a través de decretos de Estado. ¿Y por qué no lo hicieron a través de su iglesia? Porque ahora quieren hacerlo a través de decretos de Estado. Porque todo es un engaño. No se trata de enseñar nada, hermanos. Se trata del poder. Ya yo les he hablado de este cristianismo plutocrático, hermanos. Ustedes ven que estos líderes cristianos, empezando por el Papa de Roma, son todos personas enormemente ricas. No hablamos de una familia con 2 carros, hermanos. Hablamos de plutocracia. Es decir, es dinero sobre dinero. Es, como decirlo en palabras coloquiales, están podridos en la plata. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Se trata del poder, ¿entienden, hermanos? Ahora, este problema se acentúa cuando luego el Estado piensa usar leyes religiosas para tratar de erigir a la cúspide del poder a ciertos líderes religiosos que ya hemos visto que son los culpables de haber sumido a la sociedad en el colapso. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Alguien pudiera decir, no, Ecusatón, mira, eso no es posible, es algo bueno. Las personas van a leer los mandamientos de Dios y vas a ver que todo va a ser paz y amor. Pero tú puedes tomar a cualquier persona, que sea un evangélico o un católico, y dile que te lea el 4º mandamiento, que dice que tú debes reposar en el 7º día, que es sábado. Pero luego tú le dices que te diga cuál es el día de reposo, y te van a decir que es el domingo, justo después de que han leído que el día de reposo es en sábado y que es el 7º día. Y tú les vas a decir, ¿no acabaste de leer que el día de reposo es en el 7º día y es en sábado? ¿Cómo es que tú dices que es el domingo? Y luego entonces se van a decir, es que el 7º día es el domingo. Y tú les vas a decir, no, el 7º día es el sábado, porque el primer día fue el día en que Jesús resucitó, y todo el mundo sabe que Jesús resucitó en domingo. Y lo vas a llevar al versículo de la Biblia, donde dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y ellos te seguirán diciendo que no, que el 7º día de la semana es domingo, aun y cuando la Biblia misma muestra que Jesús resucitó en el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces está claro que el mandamiento que dice que debemos reposar en el 7º día, que es en sábado, quiere decir que el 7º día cae en sábado. Es decir, que el Shabbat no es en domingo, sino que es en sábado. Pero hermanos, esto es de locos. Tú puedes ir a una de estas congregaciones evangélicas y oír al pastor enloquecido diciendo que el domingo es el Shabbat, hermanos. Es de locos. Es tal el grado de adoctrinamiento de estos esclavos útiles por el imperio cristiano plutocrático, que no pueden ser llamados de otra manera. No son más que esclavos útiles. Porque tú lees el 4º mandamiento y te dice que el día de reposo es en el 7º día, que es en sábado. ¿Ok? Pero no, ellos entienden que es en domingo. Así de increíble está esto. Es una hipnosis impresionante. Luego, tú tal vez quieras explicarle la etimología de la palabra sábado. Viene de Shabbat, por eso el Shabbat es en sábado. Ellos te dirán, no, la etimología de la palabra domingo viene de día del Señor. Por eso el domingo es el día del Señor. Y tú le vas a decir, mira, no, el domingo no significa día del Señor. Significa Dominicus, que significa Señor. No, día del Señor. Y luego el domingo antes era llamado Dies Solis, que es día del sol. Y por eso es que en inglés el domingo se llama Sunday.
que significa en español día del sol. Y por eso puedes ver claramente que no es cierto que los apóstoles reposaran en domingo, porque el domingo antes se llamaba día del sol y que luego el nombre fue cambiado a Dominicus, que significa Señor y que no significa día del Señor. Entonces, eso es una prueba que el domingo no es el día de reposo. Y ellos se van a seguir diciendo que no. Luego te terminarán diciendo que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y entonces ahí está, hermanos. Por eso es que esta sociedad va al colapso. Porque cuando los pastores y los curas se ven acorralados ante la verdad, luego terminan diciendo la mentira más grotesca, y es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y que por eso podemos violar la ley, cuando es todo lo contrario. Debido a que estamos bajo la gracia, por eso podemos guardar la ley y debemos guardar la ley, porque si no estuviéramos bajo la gracia, fuéramos como demonios, los cuales están despojados e imposibilitados para guardar la ley. Hermanos, impresionante. Entonces, esta teocracia no va a traer una restauración de la moralidad, sino que va a formar en el ser humano una hipocresía religiosa. Los seres humanos se convertirán en seres de ceremonias y ritos inservibles, y eso no les dará la salvación, porque Dios no quiere ese culto de ceremonias y ritos. Dios quiere un culto del corazón. De nada sirve entonces que ahora sea el Estado el que escriba en las paredes de colegios y universidades las leyes de Dios, cuando la misma iglesia está diciéndole a sus feligreses que las leyes de Dios están abolidas, porque ahora estamos bajo la gracia. Vemos la contradicción tan horrenda. Por supuesto que esos cristianos solo ven a esos 10 mandamientos como letra muerta y no los ven como realmente debe ser, como una ley que debe cumplirse. Hermanos, por eso podemos tener total claridad de que esto que está ocurriendo en Luisiana es muy profético, porque nos revela que efectivamente Estados Unidos se empieza a transformar, como está descrito en Apocalipsis 13, en la imagen de la bestia. Y si la bestia romana es una teocracia pseudo-cristiana, la bestia americana pues debe ser también una teocracia pseudo-cristiana. Es lo que vemos en Apocalipsis 13, con la diferencia de que la bestia romana no tenía la tecnología, hermanos, pero la bestia americana no solo tiene la tecnología, tiene los celulares y tiene la inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver lo que esta tecnología va a hacer cuando se use como herramienta para perseguir a todo aquel que no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Este versículo, hermanos, nos muestra que hay un engaño. Esta bestia americana engaña a toda la tierra. Vemos, ahora es un engaño global. Muchos van a pensar que es algo beneficioso. Se ve bueno, ¿verdad?, que se pase un proyecto de ley en donde se empiece a enseñar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Parece beneficioso, parece que va a traer algo bueno a la sociedad. La profecía dice que no, hermanos, dice que es un engaño. Y es que es apenas obvio. ¿Acaso Jesús dijo que Él le daba el poder al Estado para convertir el corazón de los seres humanos? No, el poder le fue dado a la iglesia, no al Estado. De ninguna manera Jesús dijo tampoco que la iglesia debía unirse con el Estado para que el Estado ayudara a la iglesia. No,
Para eso está el Espíritu de Dios. Es suficiente para, a través de la iglesia, convertir al ser humano de su inmoralidad. Pero ya vemos, el estado es inmundo y el estado inmundo no puede santificar a nada, menos a un ser humano inmundo. Es la iglesia santa, la verdadera iglesia, la que sí puede santificar a un ser humano que es inmundo. Y esta santificación ocurre porque ese ser humano es ungido con la verdad, un evangelio correcto, no un evangelio caído en apostasía. Entonces nosotros podemos tener la total claridad de que este movimiento con apariencia de cristianismo en Estados Unidos es un engaño. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Miremos esto, hermanos. ¿Quién le da espíritu a la imagen de la bestia? Vemos que la bestia de 2 cuernos, que habla como cordero, es decir, que es una nación con apariencia de cristianismo, le infunde espíritu a la imagen de la bestia. Y eso es algo torcido, que un cristianismo apoyado por el poder político de repente crea otra entidad, una entidad con apariencia de ser cristiana, pero que el Apocalipsis llama imagen de la bestia. ¿Y de dónde recibe el espíritu? Lo recibe de otra bestia, una bestia de 2 cuernos, que a su vez recibe su espíritu de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién le infunde el espíritu a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Es el dragón. Entonces vemos el espíritu del dragón que desciende a través de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma, que luego pasa a la bestia de 2 cuernos, que es una bestia que imita al cristianismo. Y esa bestia se transforma en la imagen de la bestia, en una teocracia que imita totalmente al Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con él? El inicio de Apocalipsis 13 nos revela esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es un gobierno en Europa dirigido por el Papa de Roma. Es el Imperio Romano Cristiano. La palabra nos dice que quienes obedezcan los dogmas papales en realidad están adorando al mismo dragón. Entonces, de nuevo, ¿quién le infunde este espíritu de dragón a la bestia de 2 cuernos, que tiene apariencia de cristiana porque habla como cordero? Se lo infunde el espíritu de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Imperio Romano Cristiano. Es decir, que ahora Estados Unidos quiere formar un imperio americano cristiano, lo que la palabra llama la imagen de la bestia, y la bestia es un imperio romano cristiano. Recontra plop. Recordemos entonces, hermanos, que la bestia de 2 cuernos está representada por un cuerno, que es la iglesia evangélica en apostasía. El otro cuerno es el republicanismo. Pero desde hace más de 200 años la iglesia evangélica lo único que sabe hacer es defender los dogmas papales, entre esos el dogma trinitario y el reposo en domingo. Pero como ya vimos, el que obedezca esos dogmas realmente está adorando a la primera bestia, que es el Papa de Roma. Entonces, podemos comprobar que en efecto el espíritu de esta bestia de 2 cuernos es infundido por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma. Curiosamente, el Papa de Roma se hace llamar Santo Padre, como si fuera el Padre Eterno. Y curiosamente la bestia de 2 cuernos habla como cordero, como si fuera el Hijo. Esto nos revela Apocalipsis 13. Entonces vemos que aunque la iglesia evangélica, que trata de unificarse con el Estado en el país de Estados Unidos, pareciera algo bueno,
pero vemos que es un engaño terrible. Y nosotros además hemos podido exponerlo en este canal. Hemos visto cómo los pastores de esta iglesia evangélica hacen muchas señales de la masonería. Sabemos también que la iglesia católica tiene sectas secretas, como los jesuitas, el Opus Dei, los caballeros de Colón, la masonería, y que ella usa esas sectas secretas para infiltrar organizaciones e irse apoderando de ellas en la medida en que sus agentes van obteniendo los más altos cargos de poder en esas organizaciones. Es así como muchas iglesias que parecen ser contrarias a la iglesia católica, por ejemplo como la iglesia adventista, lo que hace en realidad es defender el dogma trinitario, que es un dogma de la iglesia católica. Lo mismo podemos ver en el gobierno de Estados Unidos. Podemos ver que la Corte Suprema es casi totalmente católica. Podemos ver que el 80% del Congreso de Estados Unidos es católico y el 90% de los alcaldes y gobernadores de Estados Unidos son católicos. Donald Trump, quien decía ser evangélico, es en realidad un caballero de Colón, mientras que Joe Biden ya sabemos que es ultracatólico. Entonces, podemos ver que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el imperio romano cristiano, sí le infunde espíritu a la bestia de 2 cuernos. Esta bestia luego pasa de ser una nación con separación de iglesia y Estado a convertirse en la imagen de esa primera bestia que es el imperio romano cristiano. Vemos toda la información que podemos sacar de Apocalipsis 13, es impresionante. Sin embargo, hermanos, vemos que es una imitación, este tema de la bestia y la imagen de la bestia, es una imitación de el Padre y el Hijo, porque el Padre le infunde su espíritu al Hijo. Leamos en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mientras que Jesús es ungido por el Padre, esta bestia de 2 cuernos es ungida por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma. Entonces vemos una imitación satánica y también vemos una unción satánica de la primera bestia a la segunda bestia, que es la bestia de 2 cuernos. Es increíble. Ahora, así como Jesús, Él es la imagen del Padre. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús también demostró que Él es la imagen del Padre, aún estando revestido de carne pecadora. En este caso, la bestia de 2 cuernos también trata de imitar eso. Trata de actuar como cordero, pero también establece una imagen de la primera bestia. Y la primera bestia se hace llamar Santo Padre. Es de locos. Leamos entonces en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él, que es Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos la imitación tan tremenda, hermanos. Esta nación que tiene 2 cuernos y habla como cordero, es decir, que tiene apariencia de ser cristiana, hace una imagen, pero no es una imagen del Padre verdadero, sino que es una imagen de este ser que se hace llamar Santo Padre. Pero Él no es Santo Padre. Es de locos. Miremos esto, hermanos, porque muchos están esperando que sea el anticristo, el que pase decretos religiosos que busquen perseguir a la iglesia de Cristo. Pero la palabra nos dice que el anticristo no va a hablar, no va a pasar decretos en los tiempos finales. Eso es muy importante. En la crisis del 2020, muchas personas estaban esperando que el anticristo, que es el Papa de Roma, saliera diciendo que todo aquel que no recibiera, ustedes ya saben qué era lo que se imponía en el 2020, pues entonces sería declarado que no podría comprar ni vender. Pero vemos que el Papa de Roma permaneció calladito, mientras que fue Estados Unidos quien sí habló y empezó a pasar muchas leyes de emergencia para tratar de imponer ese decreto papal.
un decreto ejecutado hace 200 años en Europa, pero que ahora a través de Estados Unidos, que es la imagen de la bestia, este decreto se hacía global. En otras palabras, aquí de nuevo hay una imitación de cómo funcionan el Padre y el Hijo. El Padre habla a través del Hijo. Asimismo, el anticristo, que es la bestia, habla a través de la imagen de la bestia. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es impresionante, es decir, que es a través de la boca del Hijo que salen las órdenes del Padre. Y eso es lo mismo que imita el demonio. Es a través de la boca de la imagen de la bestia, que ya sabemos que es una nación, y eso quiere decir que es esa nación de Estados Unidos la que habla, la que pasa decretos religiosos, pero no son sus propios decretos, son los decretos del Papa de Roma. Y eso fue lo que pasó en el 2020. Entonces es tremendo, hermanos. Es a través del gobierno de Estados Unidos que se pasarán los decretos religiosos del Papa de Roma. Es de locos. Ahora, aquí vemos otra imitación muy clara de cómo funcionan el Padre y el Hijo. Porque el Padre es quien ordena y el Hijo es quien ejecuta. De esa misma manera, la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma, es quien ordena. Pero la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, ejecuta las órdenes de la bestia. Y aunque la bestia permanece en silencio, Estados Unidos habla y ejecuta esas órdenes. Es decir, que tanto los decretos como las acciones salen de Estados Unidos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Tremendo. Y miremos cómo imita perfectamente al Hijo, quien ejecuta las órdenes del Padre. Otro punto interesante, hermanos, es que la imagen de la bestia obliga a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Pero ojo, va a imitar eso que hizo Jesús, que enseñaba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esto mismo lo vimos con el Padre y el Hijo. El Hijo vino a enseñarnos a cómo adorar al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así nosotros podemos entender que la imagen de la bestia también quiere que los moradores de la tierra adoren a la bestia que se hace llamar Santo Padre. Pero ojo, va a imitar eso que hizo Jesús, que enseñaba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. De la misma forma, la imagen de la bestia va a hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo en espíritu y en mentira. ¿Lo vemos, hermanos? Por eso muchas personas no pueden entender que la marca de la bestia no es algo literal, como un chip o un tatuaje, porque debe ser algo en espíritu. No puede ser algo físico. Ahora, ¿cómo se adora al Padre en espíritu y en verdad? Muchos en el cristianismo no tienen ni idea de cómo adorar al Padre en espíritu. Razón por la cual muchos cristianos andan o haciendo ceremonias inservibles, otros van a la iglesia a cantar y a cantar hasta que se les ahogue el pulmón. Y nada de eso es adoración en espíritu, ¿ok? Ahora, esto fue lo que le reveló Jesús a una mujer que estaba en el pozo, que ella pensaba que asistiendo a un templo en su región estaba adorando al Padre. Jesús le dice: mira, mujer, al Padre no lo vas a adorar ni en Jerusalén ni en tu ciudad, sino que lo debes adorar es en espíritu.
Es decir, que no importa el templo, no importa la iglesia, es en espíritu que debes adorar al Padre. Pero ¿cómo adoras al Padre? En espíritu. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Está claro? Si la ley es espiritual y el pecado es carnal, y nosotros vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos repudiar al pecado porque es carnal, y deberíamos obedecer la ley porque es espiritual. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que el Hijo vino a enseñarle a la humanidad, a guardar la ley del Padre, para que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo que imita la imagen de la bestia, que de alguna manera viene a enseñarle a los moradores de la tierra a obedecer a ese supuesto Santo Padre, que es esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es tremenda la imitación, hermanos. Entonces se pasan decretos, leyes espirituales, leyes religiosas, en donde si tú obedeces esas leyes, tú estarías recibiendo el 666 o el nombre de la bestia o la marca de la bestia. Lo vemos, hermanos. Entonces, muchos esperan que la marca de la bestia sea una orden para imponer un chip en la mano o una marca en la frente o quién sabe qué tatuaje, pero son personas que no entienden la palabra de Dios y no entienden que el demonio imita al Padre y al Hijo. Recordemos entonces que si el Padre busca adoradores en espíritu, pues el anticristo también va a buscar adoradores en espíritu, hermanos. Y eso quiere decir que el número, el nombre y la marca de la bestia son leyes religiosas que se oponen a la ley de Dios. Y esa es la clave, que se oponen. Es decir, que tú, para obedecer el decreto religioso del Papa de Roma, pues tienes que violar un mandamiento de Dios. Entonces tienes que hacer como una escogencia. U obedeces al Papa de Roma u obedeces a Dios. Y cuando tú haces esa escogencia, finalmente has sellado tu destino final. Plop. Miremos este otro versículo en Apocalipsis 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Aquí vemos otra imitación tremenda. La bestia de 2 cuernos, que representa a Estados Unidos y su iglesia evangélica, unidos en forma de una teocracia radical, forman una imagen de la bestia, y esta imagen pretende imitar al Hijo. Y ahora vemos que la imagen de la bestia también va a obligar a los moradores de la tierra a que la adoren. Es decir, que la nación de Estados Unidos en su teocracia será adorada. Quiere decir que será obedecida. Pasará decretos que las personas van a obedecer. Son decretos religiosos que serán obedecidos. Y esto es una imitación total de Jesús, quien también vino acá a la tierra a enseñarle a los moradores de la tierra a adorar al Hijo. ¿Y cómo adoramos al Hijo? Obedeciendo al Hijo, ¿ok? Leamos en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego leemos en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Vemos entonces, lo que hace la imagen de la bestia es una imitación barata de lo que hizo el Hijo. El Hijo vino a obedecer todos los mandamientos del Padre, a ejecutar la voluntad del Padre, pero así el que obedezca al Hijo es como si estuviera obedeciendo al Padre. De esta forma, quienes obedecen la doctrina de Jesús están adorando a Jesús. Y ahora la imagen de la bestia pasa decretos, y quienes obedecen esos decretos están adorando a la imagen de la bestia y están adorando a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es terrible, hermanos. Ahora, de esta forma hemos probado que los decretos que pasa la imagen de la bestia para imponer el número, el nombre y la marca de la bestia solo son decretos de la primera bestia, del Papa de Roma. Y cuando tú lees el catequesis, tú jamás vas a ver o vas a leer de chip o de tatuaje o de computadora cuántica. No vas a leer nada de eso en el catequesis. ¿Qué quiere decir eso? Que los decretos que pase la imagen de la bestia no van a estar relacionados con eso. Aunque tal vez, por ejemplo, en el caso de un celular, el celular sea usado para lograr el objetivo de que tú obedezcas el mandamiento religioso, el celular en sí, o la aplicación, o el medio electrónico que ellos usen para obligarte a obedecer el mandamiento religioso, no es en sí eso la marca, el nombre o el número de la bestia. Lo que es la marca o el nombre o el número de la bestia es la obediencia al decreto religioso. ¿Ok? Hay que tener eso muy claro, porque también cuando tú vas a un banco te piden que pongas la huella digital, y eso no quiere decir que tú has recibido el nombre, el número o la marca de la bestia, porque ya vemos que eso no aparece en el catequesis católico. Son la obediencia a los decretos religiosos lo que configura esa blasfemia imperdonable. Para poner un ejemplo, en el caso en que te tocara poner la huella digital, pero con la intención de tú obedecer algún decreto religioso, como por ejemplo asistir a una iglesia en domingo, o por ejemplo adorar a la Trinidad, o recibir el bautismo negro, y para confirmar que tú has hecho esa obediencia espiritual, tú tienes que poner la huella digital. Bueno, en ese caso, el asunto principal es que tú has obedecido el decreto. Porque también puede ocurrir que no pones ninguna huella digital y de todas formas ya tienes el nombre, el número o la marca de la bestia. Porque ya vemos que así como el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, la bestia busca adoradores en espíritu y en mentira, porque los mandamientos del Papa de Roma son falsos. Como ya vimos, Jesús no cambió el día de reposo, es una gran mentira, pero es un mandamiento religioso decretado por el Estado a través de Estados Unidos, que forma una imagen de la bestia. Entonces el anticristo va a estar calladito, hermanos. Él va a estar tranquilito, haciendo sus comentarios con esa voz de viejito bonachón, pero será Estados Unidos quien hable como dragón, diciendo: mira, o vas a la iglesia en domingo, o ¿sabes qué? Pues te viene una pena de muerte. ¿Qué tal eso? Eso es lo que viene. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes. Entonces vemos que esa palabra que dice y hacía que todos recibieran una marca, sea en su mano derecha o en su frente, ese poder que hace eso, es la bestia de 2 cuernos, no es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Es Estados Unidos, que ha formado una imagen de la bestia, y es esa nación la que pasa esos decretos y la que obliga a las demás naciones a obedecerlos. Y por eso también ya sabemos que lo que ocurre aquí es un paralelismo de lo que es la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo vino a enseñarnos a adorar al Padre, pero también el Hijo vino a enseñarnos a adorarlo. Los que guarden los mandamientos del Padre adoran al Padre en espíritu y en verdad, y los que guarden los mandamientos del Hijo adoran también al Hijo, porque finalmente lo que el Hijo hizo en la tierra fue la voluntad del Padre, porque el Hijo ejecutó
todas las órdenes del Padre. Es lo mismo que ocurre entre la bestia y la imagen de la bestia. La imagen de la bestia ejecuta todas las órdenes del Papa de Roma y luego dice qué es lo que se debe obedecer en esta terrible teocracia americana que está por formarse muy pronto y que ya vemos los primeros pasos para la formación. Entonces estamos siendo testigos de esto y vemos también que quien más ha defendido los dogmas católicos no es ni siquiera la Iglesia Católica. Es decir, tú te pones a buscar a un sacerdote defendiendo la Trinidad y lo que ese sacerdote va a decir es que la Trinidad no aparece en la Biblia. Y luego ves y mira a un pastor evangélico defendiendo la Trinidad y te va a tratar de defender la Trinidad con la Biblia, cuando quien creó la Trinidad fue la Iglesia Católica y ella misma ya reconoce que ese dogma no es bíblico. ¿Por qué entonces los pastores evangélicos se esfuerzan tanto en defender algo que quien lo inventó ya dijo que es un invento de ella? Ya lo dijeron tranquilamente. Mira, esto no está en la Biblia. La Trinidad simplemente es un dogma católico que debe ser creído por fe. Punto. Pero los pastores evangélicos empiezan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, Mateo 28, versículo 19, todo eso está sacado fuera de contexto. Cuando tú sigues leyendo otros versículos, te das cuenta que no hablan nada de ninguna Trinidad. Entonces vemos que es la Iglesia evangélica la que defiende los dogmas papales, hermanos. Lo mismo ocurre con el dogma del reposo en domingo. Resulta que la Iglesia Católica reconoce perfectamente que ese cambio de día de reposo de sábado a domingo no aparece en la Biblia por ningún lado. Ella reconoce que esa es su marca de autoridad y que si las iglesias evangélicas obedecen su reposo en domingo a pesar de que no es bíblico, es una señal del poder y autoridad de la Iglesia Católica. Es de locos, ahí está todo tan claro, es impresionante. Asimismo, durante el 2020, muchos católicos entendieron que lo que se estaba imponiendo no tenía nada que ver con la ciencia y sí tenía que ver mucho con algo muy extraño. Sin embargo, fue la Iglesia evangélica la que más defendió el bautismo negro. Impresionante. Entonces son estos tres dogmas los que se van a imponer a través de la imagen de la bestia. Estados Unidos será esa nación que desate una teocracia y a través de esa teocracia se pasen estos decretos a nivel global. Este proceso de transformación de Estados Unidos de una república a teocracia también lo podemos analizar revisando esta profecía del continuo sacrificio y la abominación desoladora. Nosotros sabemos ya que el continuo sacrificio es el imperio romano pagano y la abominación desoladora es el mandato del Papa de Roma, es decir, el imperio romano cristiano. Eso está claro. Sin embargo, debido a que Estados Unidos hace una imagen de la bestia, que es el gobierno del Papa de Roma, entonces de esta forma nosotros pudiéramos también adaptar esa profecía del continuo sacrificio y de la abominación desoladora hacia Estados Unidos. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Nosotros podemos también tratar de hacer un paralelo entre Estados Unidos y esta profecía. Estados Unidos ahora también se engrandece contra el príncipe de los ejércitos cuando ha convertido al paganismo en la religión de Estado, cuando ha decretado el matrimonio homosexual. Y ahí Estados Unidos se convierte en el continuo sacrificio. Y luego, como ya sabemos, el apóstol Pablo nos dice que debe ser quitado de en medio. Pero cuando ese continuo sacrificio, que es un gobierno pagano en Estados Unidos, se ha quitado, se establecerá entonces la abominación desoladora también en Estados Unidos, que será esa teocracia americana. Entonces está claro, hermanos,
que para que ese continuo sacrificio o ese gobierno pagano que hay hoy en Estados Unidos sea quitado, pues debe pasar lo que dice la profecía, que su santuario sea echado por tierra. Es decir, que el paganismo y los templos dedicados al paganismo deben ser quitados. Y eso va a ocurrir también en Estados Unidos, una vez que se forme esta teocracia, que debe ocurrir a través de una revolución, pues Estados Unidos va a erradicar todas las cosas que sean paganas, todas las estatuas paganas, los templos paganos, en fin. Ahí se formará la abominación desoladora americana, que será esta teocracia en Estados Unidos. En este caso, hermanos, cuando se forme esa abominación desoladora en Estados Unidos, sabemos que la segunda venida de Jesús está supremamente cerca. Y por supuesto, eso quiere decir que nosotros debemos prepararnos para reencontrarnos con nuestro Señor, para vernos con Él cara a cara. Entonces, hermanos, aunque uno empieza a llenarse de emoción y de alegría porque estos eventos se están desatando rápidamente, también debemos tener sobriedad, templanza y paciencia para irnos transformando a la imagen de Jesús, no sea que de repente todo esto nos tome por sorpresa. Debemos echarle ganas a este proceso de conversión, de también ser personas que estábamos en un cristianismo caído en apostasía, a ser personas en un cristianismo verdadero que guarda los mandamientos de Dios y que obedece todo estatuto y decreto de la ley de Dios. Esta es la verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad. Y asimismo también adoramos al Hijo, cuando hacemos una imagen del Hijo, cuando obedecemos sus mandamientos, porque Él obedeció los mandamientos del Padre. Entonces vemos que este es el camino que tenemos que seguir. No hay ningún otro camino y no tenemos por qué dudar de lo que está por ocurrir, porque estas profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Es evidente, hermanos, que Estados Unidos empieza a ser una imagen de la bestia cuando empezamos a ver este proyecto en Luisiana, en donde se pretende obligar a las personas a obedecer un decreto religioso. Es algo sin precedentes y es algo histórico. Y eso nos quiere decir, hermanos, que la segunda venida de Jesús se acerca. No olvidando, sin embargo, que sabemos que hay otros aspectos de este proceso, como que viene un colapso, viene una revolución, el continuo sacrificio, que es un gobierno pagano en Estados Unidos, debe colapsar, y ese colapso va a llevar a las personas a un clamor nacional, un clamor por tratar de restaurar a la nación, tanto a nivel moral como económico. Y para hacer eso van a formar la abominación desoladora, que es esa imagen que yo siempre les muestro, esa cruz ahí en Washington. Tal vez no ocurra de esa exacta manera, pero sabemos perfectamente que se va a formar una teocracia en Estados Unidos y que va a imitar a la abominación desoladora de Roma. Y que será a través de esa teocracia que se perseguirá a los santos de Dios. Es hora entonces de arrepentirnos, es hora de que hagamos las cosas correctamente. Como les había dicho en otros videos, es por un corto periodo de tiempo. Porque en otras veces uno podía imaginarse 40 años de vida obedeciendo la ley de Dios. Alguien podría siquiera tal vez decirte que es un tiempo muy largo, pero si nosotros vamos a hacer un esfuerzo, pues miremos que vamos a hacer un esfuerzo por poco tiempo. Hermanos, esto se va a desatar pronto. Ya vemos que apenas llevamos 7 años predicando esta verdad y todo se ha venido cumpliendo. Y nosotros sabemos que 7 años más nos llevan al 2031, que es una fecha clave en la que la segunda venida de Jesús debe darse sí o sí. Pero sabemos que los días van a ser acortados. Sabemos que Jesús vendrá mucho antes, porque si no los acortara, ninguna carne quedaría viva. Como lo vimos en la Revolución Francesa, hermanos. ¿Qué pasó cuando colapsó la moral en esa nación? Primero empezaron a matar a los corruptos llevándolos a la guillotina. Y luego
Después mataron a los que mataban a los corruptos, y así sucesivamente se iban matando todos, de forma de que si el Señor no interviene y no empieza a esparcir su verdad bíblica, pues todos se hubieran matado entre sí. Y esto es lo que nosotros estamos viendo desde ya. Vemos un intento por despoblar la tierra. Vemos que hay un odio mutuo entre clases. Los pobres odian a los ricos. Los siervos odian a sus amos. En fin, y todos van a querer matarse entre sí. Al punto de que si Jesús no acorta los días, ninguna carne quedará viva. Así que, hermanos, es hora de arrepentirnos y es hora de guardar los mandamientos de Dios. Es hora también de orarle a nuestro Padre Eterno para que nos unja con su Santo Espíritu, para que podamos formar una imagen de Jesús y de esa manera podamos ser hijos de Dios. Hermanos amados, y no sigo porque el video se me ha ido supremamente largo. Hasta pronto, hermanos.